Matías, ¿cómo estás? Greta, Sebastián, el placer de saludarlos, de saludar lógicamente a la audiencia, los escuchaba atentamente y verdaderamente sí, es una gran alegría la confirmación y la salida del Papa Francisco del Hospital Gemelli de aquí de la ciudad de Roma. Fueron en total 37 días de internación, desde aquel 14 de febrero, donde ingresaba a este Hospital Gemelli con al principio una preocupación por justamente con algunos problemas que había tenido respiratorios. Había estado leyendo una homilía aquí en la Plaza de San Pedro y ya se lo había notado un poco agitado. En ese domingo no había justamente podido terminar aquel rezo y los médicos decidieron que debían internarlo. Nadie esperaba lo que iba a suceder, porque era la cuarta internación del Papa Francisco desde que es Papa aquí en la ciudad de Roma, y se trata de la segunda, compañeros, tan larga de un Papa desde que hay gobierno aquí en la ciudad de Roma. Imagínense tantos años. En 1981 Juan Pablo II había estado hospitalizado 55 días, también en el Hospital Gemelli de Roma, pero hoy finalmente el Papa Francisco regresó aquí a la residencia de Santa Marta, donde va a continuar la recuperación, porque lo escuchaba atentamente a Sebastián, justamente con estos avisos de los médicos del Vaticano. El viernes nos decían, hay mejoras, se siguen consolidando justamente las mejorías, pero todavía no podemos decir cuándo va a salir. Ayer nos enterábamos todos los periodistas a través de la información oficial que el Papa Francisco iba a salir hoy desde el Hospital Gemelli de la ciudad de Roma, y no solo esto, que iba a saludar a las personas. Fueron en total 2 minutos, fue muy cortito, habló en italiano, saludó específicamente a una señora que tenía flores amarillas, y que como detalle podemos contar que esta señora estuvo llevándole flores los 37 días de internación. A través de la oficina de prensa del Vaticano, obviamente nosotros nos enteramos de este detalle. El Papa Francisco le agradeció, fueron 2 minutos y alrededor de las 12:20 del mediodía emprendió su camino hacia aquí, hacia la ciudad del Vaticano, hacia la residencia de Santa Marta, pero con un detalle, Sebastián, Greta. Antes de llegar aquí, todos esperaban que lógicamente el recorrido iba a ser por el Lungo Tevere, que iba a llegar aquí bordeando justamente el río de la ciudad de Roma, pero sin embargo Francisco decidió fermarse se dice en italiano, detenerse en la Basílica de Santa María Maggiore, donde cada vez que él realizaba un viaje se acercaba allí para agradecer. En este caso lo hizo también para sorpresa de la seguridad, para la sorpresa de las personas que estaban allí asistiendo, y por supuesto para sorpresa también de su propio equipo, que no esperaba esto, pero bueno, el Papa Francisco ha demostrado que está bien con este simple detalle, y como les decía, ahora se esperan aproximadamente 2 meses de recuperación, pero ya dentro del Vaticano. Exactamente, Matías, ese es un buen dato para hacer hincapié, teniendo en cuenta que mucha gente se ilusiona con la salud del Papa al ver esta nueva aparición pública, pero claramente también ya sabemos que va a continuar una serie de trabajos de recuperación y que la agenda de él va a ser como muy paulatina, muy lenta, y mucho va a tener que ver con cómo vaya él evolucionando, ¿no? Exactamente, se va a disminuir considerablemente, Greta, la agenda, y también hay que decir que va a continuar con la recuperación. Hoy, cuando llegaba aquí al Vaticano, tenía, por ejemplo, un tubo de oxígeno, estaba respirando asistidamente. Esto también hay que decirlo porque las autoridades médicas del Hospital Gemelli lo anticiparon, tanto en la conferencia de prensa del día de ayer como el día viernes, que el proceso todavía debe continuar. No es menor lo que ha atravesado el Papa Francisco, lo decimos y lo repetimos, es la 4ª vez que estuvo internado. Salió hoy en silla de ruedas, algo que quizá a muchas personas le ha llamado la atención, pero hay que decir que con esto el Papa Francisco ya venía lidiando, había tenido algunos problemas en las rodillas y últimamente se movía a través de silla de rueda. Ahora va a continuar con su recuperación aquí en la residencia de Santa Marta, y no es menor para decirlo porque en esta suite especial que tiene dentro del Vaticano, en un lugar que no era la residencia habitual de los papas. Recordemos que bueno, Francisco ha decidido establecerse ahí, donde recibían a muchos cardenales y a los hóspedes, digamos, de las personas que llegaban hasta el Vaticano. El Papa Francisco continuará con su recuperación ahí, habitación 201, pero lógicamente con condiciones un poco más favorables, teniendo en cuenta estos 37 días de hospitalización. Matías, esta noticia del día de hoy, obviamente respaldada por las imágenes que estamos compartiendo junto a tu imagen allí en Roma, han por ahora disipado las tantísimas especulaciones que giraron en torno a lo que podría llegar a suceder
con el Papa Francisco, si iba a seguir ejerciendo el pontificado aún recuperándose, si ya empezaban a hablarse de posibilidades de cómo iba a estructurarse la Iglesia en función de la evolución del Papa. ¿Se han disipado esas especulaciones o siguen por debajo, digamos, de los comentarios oficiales? Los comentarios, Sebastián, van a estar siempre, porque no es solo la Iglesia Católica, sino también la cantidad de fieles que han llegado a Roma y que van a llegar durante este año, porque nosotros venimos trabajando y contándolo desde diciembre del año pasado, cuando arrancó este jubileo, algo que también le dio mucho más trabajo al Papa Francisco, porque lógicamente estuvo trabajando con una agenda mucho más cargada. Nosotros nos limitamos a repetir lo que nos han dicho las autoridades del Vaticano repetidamente, que es: en este momento esperamos que Francisco se mejore, lo único que queremos es que el Papa esté de buena salud, y lo que ha dicho Francisco en el pasado. El Papa Francisco ha repetido en muchas ocasiones que en caso de no poder y de tener un problema que no lo dejara ejercer el papado, y él siempre habló de dificultades a nivel de pensamiento, porque Sebastián, Greta, ustedes recordarán, nosotros que hemos estado trabajando mucho ahora con algunas entrevistas viejas del Papa, con algunos dichos que ha tenido él, en el pasado Francisco siempre ha repetido que las limitaciones físicas no iban a ser un problema, pero sí las limitaciones mentales. Lo hemos visto y cada domingo enviando el Ángelus, cada domingo también enviando distintos saludos a través de incluso aquel mensaje, ustedes recordarán aquel mensaje mientras se rezaba aquí el rosario en la Plaza de San Pedro. Ese día muchos podemos decir que era como una especie de línea del tiempo, ¿no? Aquel día las voces que mencionaba Sebastián volvieron a tener un pico, porque muchos decían: ¿escucharon cómo hablaba el Papa? ¿Escucharon su tono de voz? ¿Escucharon que dio el anuncio en español? Bueno, ese pico podemos decir que ahora lógicamente ha disminuido. Hoy se lo ha visto sin lugar a dudas debilitado, se lo ha visto también con un poco de fatiga, no solo para hablar, sino también para respirar. De hecho, estos 2 minutos que yo les digo que hoy habló, al final se lo ve con una especie de mueca que hace como que está teniendo algún malestar, pero lo cierto es que Francisco va a continuar por el momento siendo el Papa de la Iglesia Católica. Esto desde la Iglesia lo descartan que haya un cambio, y lo ha descartado el mismo Francisco en el pasado. De todas maneras, Matías, es espectacular la recuperación, ¿no?, que tiene el Papa, teniendo en cuenta sus 88 años, sus múltiples episodios complicados de salud, y estar internado 38 días, que no es, digamos, lo mejor para nadie. Sin embargo, y aún así, ha mostrado una pronta recuperación, trae mucha expectativa para todos. Y cortito te pregunto, como para ir cerrando, ¿cuál es la repercusión entre la gente, ¿no? No solamente entre los fieles, que ya sabemos que muchos de ellos estuvieron presentes en el lugar y muchos acompañando, digo, en la gente en general, ¿qué es lo que dice la gente respecto a esta recuperación tan rápida, ¿no? Y bueno, la gente, Greta, lógicamente reacciona con alegría, ¿no? Porque muchas personas se han congregado, como lo decíamos aquí, todos los días para rezar un rosario, para pedir por la salud del Papa Francisco. Y no es menor esto que decís y a lo que haces hincapié del hecho de la recuperación veloz, porque los médicos ayer, cuando daban esta conferencia de prensa allí en el Gemelli, hacían referencia a que tuvo 2 episodios de muerte, y no es que dibujaron la palabra, hablaron directamente de riesgo de muerte. Estos 2, ustedes recordarán, tanto cuando se confirmó que tenía una neumonía bilateral, como también cuando tuvo estos episodios de broncoespasmos, en donde tuvo una crisis respiratoria. Fueron 2 episodios que también venían marcando una leve recuperación, y ahí muchas personas empezaron a preocuparse de verdad por la salud del Papa Francisco. Claro. Pero volviendo a la pregunta inicial, las personas están contentas, los fieles están muy contentos, se esperanzan, sobre todo con que en las Pascuas puedan tenerlo a Francisco aquí a mis espaldas en el domingo de Pascuas. Es una de las expectativas más grandes que hay, no solo de los fieles, sino también de las autoridades de la Iglesia, y por supuesto también los distintos mandatarios se han hecho eco. Giorgia Meloni, en primer lugar, la primera ministra de aquí de Italia, hoy ha escrito un mensaje a través de la red social X, agradeciendo y sobre todo celebrando esta salida del Papa Francisco del Hospital Gemelli de Roma. Recordemos que Giorgia Meloni fue una de las personas que lo visitó en estos 37 días, una de las pocas personas, porque hay que decirlo, no tuvo muchas visitas el Papa, pero bueno, como les decía, ahora continuará su recuperación aquí en la residencia de Santa Marta, dentro del Vaticano, y con cuidados un poco más cercanos de su equipo de trabajo y de los médicos de aquí del Vaticano. Matías Panza, desde Italia, como siempre, muchas gracias, muy claro, y nos reencontramos.
Gracias a ustedes y seguiremos informando, por supuesto, lo que suceda desde aquí, desde Roma, y seguiremos atentamente los acontecimientos del Papa Francisco. Gracias. ¿Necesitas alquilar y no tenés garantía? Te ofrecemos una solución rápida y sin trámites complicados. En Mi Alquiler Garantías te damos aprobación en 2 horas, el mejor precio del mercado y financiación a tu medida. Descubrí en nuestro buscador de propiedades todas las opciones que tenemos para vos. En Mi Alquiler Garantías estás a un clic de tu próximo hogar. Mi Alquiler Garantías, tu tiempo vale.